La Gran Pirámide de Egipto. La construcción más alta de la Tierra durante miles de años. Todo comenzó con el objetivo de construir una gigantesca pirámide que fuera perfecta. Nunca se había intentado nada de ese tamaño. La Gran Pirámide no era solo una construcción, era la morada del faraón para la eternidad. Durante 4.500 años, el modo en que se construyó esta enorme cámara mortuoria ha sido un enigma. Pero los arqueólogos podrían por fin resolver el misterio gracias a unos nuevos y sorprendentes hallazgos. Desde el diario de un trabajador de la pirámide encontrado miles de años después, es una nueva forma de ver la construcción de esta pirámide. Hasta un barco misteriosamente enterrado que ha sido excavado recientemente junto a la pirámide. Fue el proyecto número 1 no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Estas antiguas pistas y un nuevo experimento pionero No es seguro si flotará o no. ayudarán a sacar a la luz los increíbles secretos egipcios Vale, chicos, se ha rajado. y revelarán lo que supuso para las personas que vivieron y murieron construyendo el monumento más importante jamás visto en el mundo. El secreto de la Gran Pirámide. Las pirámides de Gizeh. Una serie de imponentes y enormes tumbas construidas por los antiguos egipcios. La más antigua y más grande es la Gran Pirámide. Es la única superviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue el sueño del faraón Keops, que deseaba la tumba más grandiosa de todos los tiempos. Pero el modo en que esta antigua civilización pudo construir este coloso ha sido un misterio durante milenios. El arqueólogo Mark Lehner sigue buscando respuestas. Esta pirámide tiene 2.300.000 piedras. Si la observamos de cerca, vemos las marcas de la mano humana, marcas de cincel. Nunca se había visto nada igual en la historia de Egipto. Lo que hace a esta pirámide aún más misteriosa es cómo pudieron construirla en un inhóspito desierto. Hace 4.500 años, los egipcios transformaron totalmente esta planicie arenosa que se asoma al río Nilo, construyendo el monumento más grande conocido por el hombre. La base tiene un área equivalente a 10 campos de fútbol. Los constructores transportaron aquí tal cantidad de piedras que pudieron haber construido un muro de medio metro de alto alrededor de todo el planeta. Pero su objetivo era un monumento de 140 metros de altura que llegaría a ser la construcción más alta del mundo durante miles de años. Lograr construir la Gran Pirámide parece imposible. No es algo que pudiera hacer una sociedad primitiva. ¿Cómo los antiguos egipcios lograron esta increíble proeza? ¿Podría un asombroso nuevo descubrimiento a 250 kilómetros de distancia dar la respuesta? Wadi al-Harf es un remoto asentamiento que los hombres que trabajaban en las pirámides usaban como centro de suministros. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron el papiro manuscrito más antiguo hasta el momento. Pierre Talet está descifrando el texto buscando respuestas que podrían revelar cómo construyeron la Gran Pirámide los antiguos egipcios. Desde su descubrimiento fue evidente que teníamos el papiro más antiguo jamás hallado en el mundo. Pierre quiere ver si este documento se refiere a la Gran Pirámide. ¿Habla del faraón Keops? Pierre cree que un antiguo símbolo conocido como cartucho podría darle la respuesta. El cartucho es una especie de círculo en el que los egipcios solían poner el nombre del gobernante. Tenemos los signos fonéticos Ja, U, F y U, que son las letras de Jufu, que es Keops en egipcio antiguo. Es un hallazgo importante porque es el único papiro de la época de Keops que menciona al faraón.
Pero Pierre necesita también la prueba de que habla expresamente de la Gran Pirámide. Este pequeño triángulo tiene la forma de una pirámide. El nombre de la pirámide es Ajet Keops, el horizonte de Keops. Y creo que aparece al menos 20 veces en este papiro. Pierre no tiene dudas de que este documento fue escrito por alguien que trabajó en la imponente construcción de Keops. Pero la gran pregunta es, ¿quién? Pierre consigue descifrar el nombre del autor, un hombre llamado Merer. El papiro revela que Merer era un inspector al mando de un barco de carga y de 40 trabajadores de élite. Relata que el abrumador trabajo de sus hombres era transportar miles de toneladas de piedra por el río Nilo. Y Pierre quiere saber ahora que el destino del barco de Merer era el lugar de construcción de la Gran Pirámide. También demuestra que el río Nilo y los barcos de carga, como el de Merer, jugaron un papel mucho mayor en la construcción de las pirámides de lo que muchos expertos creían. Es una nueva forma de ver la construcción de esta pirámide, porque no sabemos mucho sobre el modo en que la construyeron. Y estos documentos nos proporcionan una valiosa información sobre cómo pudieron levantar una estructura tan enorme. Pierre quiere analizar el increíble diario de Merer con todo detalle para ver si logra revelar más secretos sobre cómo construyeron los egipcios la gigantesca tumba de Keops. Pero en el Cairo, un arqueólogo quiere llegar más lejos. Tenemos muchas preguntas sobre la navegación por el Nilo de los barcos que cargaban las piedras. Estoy muy excitado. Mohamed Abdel Mawid y su equipo creen que el mejor modo de saber cómo Merer transportaba la piedra desde la cantera hasta la pirámide es recreando cada paso de su viaje. La idea de Mohamed es construir un carguero de madera utilizando las técnicas de Merer y cortar un bloque de piedra en la misma cantera que él utilizaba. Luego, intentar transportar la piedra por el Nilo antes de arrastrarla hasta la base de la pirámide. Merer nos ha dado mucha información. Y quizá este experimento nos ayude a acercarnos un poco más. El primer reto de Mohamed es construir el barco de Merer. El papiro revela que el navío era lo bastante fuerte para transportar grandes piedras, pero Mohamed necesita más pistas sobre cómo fue construido y qué aspecto tenía. Cree que las respuestas pueden estar a 20 kilómetros de las pirámides de Gizeh, en Saqqara. Esta antigua tumba subterránea fue construida justo después de la Gran Pirámide por un hombre llamado Ti. Es la tumba más grande y mejor decorada de alguien que no pertenecía a la realeza, lo que indica que Ti debió ser muy importante. Esta es la estatua de Ti. Ti era un funcionario de alto rango. Tenemos muchas descripciones de sus trabajos. Uno de ellos peluquero real. Pero no es esa la faceta de Ti que interesa a Mohamed. Espera que los extraordinarios relieves en los muros revelen los secretos del barco carguero de Merer. La tumba de Ti es muy famosa por sus escenas sobre la construcción de barcos. Solo en uno de ellos aparecen 13 personas, cada una dedicada a una cosa. No hay documentos escritos de la época de Merer sobre la construcción de los cargueros. Así que descifrar estas escenas es para Mohamed el único modo de construir bien su barco. Primero, observa las herramientas que utilizaban. Aquí se ve que usaban una sierra. Aquí vemos que usaban una azuela modificada. Mohamed sabe que los barcos que construían los egipcios eran lo bastante sólidos para transportar grandes piedras gracias a la precisión y solidez de su carpintería. Todo debía encajar exactamente.
Empezaban con un tablón y poco a poco iban formando el casco. Aquí, entre dos tablones, hay una espiga. Debían darle martillazos para introducirla. Tenemos muchas cosas que aprender, además de lo que ya sabemos de la antigüedad. Pero lo más importante es que finalmente Mohamed puede ver el aspecto de esos barcos y la forma exacta que tenían. En el astillero comienzan a construir el barco. Como mostraban los relieves, en algunos puntos utilizarán tablones largos y gruesos de toda la longitud del barco, que le darán solidez y estabilidad. La tumba nos ha ayudado mucho en el desarrollo de la construcción del barco. La forma de los tablones, el método de ensamblaje, la importancia de los travesaños. Será muy interesante poder entender la confianza que tenía el antiguo egipcio en sus habilidades. El barco de Mohamed transportará un bloque de piedra de tamaño medio. Para soportar el peso de 2,5 toneladas de esta piedra, la embarcación debe ser tremendamente sólida. Para los antiguos egipcios, transportar las piedras en barco era mucho más fácil que arrastrarlas por tierra a largas distancias. Pero hay un misterio. Hoy la pirámide está a 8 kilómetros del río. ¿Qué hizo Merer para llegar con su barco y la pesada carga más cerca del lugar de la construcción? En el desierto de Wadi al-Harf, Pierre cree que puede haber encontrado la respuesta en el diario de Merer. Ha descubierto que Merer no solo transportaba piedras, su equipo también fue empleado para superar este gran problema de acceso. Lo que vemos por su diario es que Merer no solo se dedicaba a llevar piedras a la pirámide. Esa era solo una de las distintas misiones que realizaba durante el año. La estación en la que trabajaban Merer y su equipo era importante, porque el Nilo no se comportaba igual a lo largo del año. Los expertos han descubierto que el curso del Nilo ha cambiado. En la época de Keops pasaba a unos 2 kilómetros de la pirámide. Pero esto seguía estando lejos para el barco de Merer. Cada año en verano las lluvias desbordaban el río y las grandes crecidas aproximaban el agua a medio kilómetro de la pirámide. Pero estas aguas no eran lo bastante profundas para barcos con cargas pesadas. ¿Cómo el equipo de Merer aprovechaba las crecidas para acercarse? El papiro revela que Merer enviaba hombres a la pirámide para esta tarea concreta. En la primera parte del documento, solo se habla de viajes rápidos que realizaban transportando personas para hacer tareas en la zona de Gizeh. La fecha parece indicar que era en julio o agosto, al comienzo de la crecida del Nilo. Merer iba a contrarreloj para poder trasladar a su equipo al comienzo de la estación de la crecida. Su tarea fue una obra de ingeniería vital para el éxito de la pirámide. El papiro revela que Merer y su equipo, de 40 hombres, construyeron un dique, un gran barco de tierra en la planicie para retener el agua. Merer escribe que el equipo colocó postes de madera que, según dice, abrían el dique y repentinamente se liberaba el agua. Merer canalizó deliberadamente el agua para acercar su barco a la pirámide. Si Pierre ha descifrado correctamente el papiro, debieron construir un gran canal artificial para contener una gran cantidad de agua. Pero si esto es cierto, ¿dónde está la prueba? En la llanura de Gizeh, Mark Lenner y su equipo tratan de adivinar la ruta que debió seguir el misterioso canal de Merer. Intentamos encontrar el terreno inundado en aquella época.
Para localizar el canal oculto, Mark necesita ver qué zona se inundaba ocasionalmente y cuál estaba bajo el agua gran parte del año en el canal de Merer. La clave es el limo. Se ve claramente la diferencia. Tenemos arena transportada por el viento y luego llega el Nilo y deposita este limo espeso. Es un perfil normal, arena del desierto y limo del Nilo. Ese limo indica a Mark que esta zona era de una crecida y no de un canal. Pero no renunciará a seguir buscando el canal porque este limo se depositó mucho después de la construcción de la pirámide. Las capas superiores de limo son de los periodos griego y romano. Esto lo sabemos por los análisis, pero también por la cerámica. Aún se ve cerámica grecorromana tardía incrustada en las capas de limo. Mark debe encontrar el limo que se depositó durante el reinado de Keops. Y ha encontrado muestras a mayor profundidad. Durante muchos metros, el taladro salía solo con arena seca, pero de repente encontró un limo espeso y concentrado. El contraste no podía ser más claro. Y los varios metros de esa arcilla concentrada nos indicaron que debió tratarse de un antiguo canal. Gracias a la arcilla y al limo, supimos que el agua del Nilo debió rellenar un antiguo canal. Delimitamos el lecho del canal central, que creemos que era el primer punto de entrega, a los pies de la planicie de Gizeh. Analizando muestras en todo el entorno de la pirámide, Mark puede resolver uno de sus grandes enigmas. ¿Cómo fueron transportados eficazmente grandes bloques de piedra hasta el lugar de la construcción? Hace 4.500 años, antiguos ingenieros tuvieron que transformar la zona con una obra titánica. Construyeron canales, conectados a grandes puertos. Cuando los ingenieros abrieron los diques durante la crecida anual, el agua llenó los canales hasta rebosar, permitiendo que los cargueros, como el de Merer, atracaran a varios centenares de metros de la pirámide en construcción. El agua del Nilo fue llevada al lugar de la construcción a través de un puerto artificial construido por el hombre. Son obras de ingeniería como esta las que explican cómo pudo construirse la pirámide. Keops inició algo que debió convertirse en una compleja ciudad portuaria. Quizá la mayor ciudad portuaria de su clase. Pero lo que a mí me interesa no es cómo los egipcios construyeron las pirámides, sino cómo las pirámides ayudaron a construir Egipto. El agua fue vital para la construcción de la gran pirámide de Keops. Los arqueólogos creen ahora que el Nilo no fue solo esencial para transportar los materiales. Keops también pudo utilizarlo para trasladar a los trabajadores que dedicarían su vida a su enorme tumba. ¿Pero cómo? En una isla del Nilo, la egiptóloga Salima Ikram investiga la relación entre el río y el poder de los faraones. Cree que el Nilo era el secreto de la autoridad de Keops y revela por qué personas como Merer estaban preparadas para dedicar su vida a la construcción de su monumento. El Nilo fue crucial en la civilización egipcia. Sin el Nilo, Egipto no habría existido. Las crecidas eran vitales para regar la tierra. Por eso los egipcios construyeron nilómetros como este para medir las inundaciones. El agua entraba aquí y subía conforme aumentaba la crecida. Esas marcas medían la altura. Cuando la crecida alcanzaba el punto medio de esta construcción, los antiguos egipcios sabían que tendrían buenas cosechas.
A esta altura se consideraba la crecida ideal. Si era demasiado baja, la gente se moriría de hambre. Y demasiado alta, serían arrasados y no quedaría nadie. Los antiguos egipcios no creían que las crecidas anuales fueran un fenómeno natural, sino que pensaban que estaban controladas por los dioses. Algo que hizo al divinizado Keops tremendamente poderoso. Para los antiguos egipcios, el faraón era Egipto, la tierra de Egipto, y eso también incluía al Nilo. De modo que si la tierra era fértil y fuerte, se debía a que el faraón era fuerte y bueno. Y si el Nilo fallaba, algo no iba bien con el faraón. Así que el éxito del faraón y su fortaleza como gobernante estaban muy relacionados con la fuerza y el poder del Nilo. El golpe maestro de Keops fue explotar la extendida creencia de que él controlaba las crecidas de este poderoso río. Los constructores de la pirámide querían construir su gigantesca tumba, porque sabían que agradar a este poderoso faraón significaba que la tierra se regaría y no morirían de hambre. Los agricultores también colaboraron gustosamente con él y sus impuestos ayudaron a financiar la gran obra. Según lo que sabemos por los textos que nos han llegado, parece que las crecidas eran muy regulares, con lo que todo funcionaba bien. El país era rico, la tierra se regaba regularmente, el faraón estaba al mando y podía recaudar buenos ingresos en impuestos. Gracias a las riquezas acumuladas, se construyó la Gran Pirámide y se pudo pagar a los trabajadores, de modo que la recaudación de impuestos estuvo relacionada con las pirámides y su construcción. El control divino de Keops sobre sus trabajadores fue esencial, ya que muchas de las tareas de construcción eran extremadamente peligrosas y extenuantes. ¿Qué esperaba de los trabajadores su gobernante? Mark Lehner quiere saber hasta qué punto Keops presionó a los trabajadores y para averiguarlo se mete en una zona profunda bajo la pirámide. Esto es el pasadizo descendente que baja más de 100 metros. Desde aquí debemos andar sobre las manos y las rodillas, con lo que el acceso es más complicado. Este pasadizo oculto lleva a la cámara subterránea. Aquí es donde Mark cree que puede encontrar evidencias de la extrema exigencia que Keops reclamaba a sus trabajadores. Se llega a una cueva artificial que está sin terminar. Mide alrededor de 7 metros. Es justo el centro bajo el eje central de la Gran Pirámide, 30 metros por debajo del nivel del suelo. Algunos arqueólogos piensan que esta cámara fue ideada para almacenar en ella las ofrendas, pero fue abandonada a la muerte del faraón. Fuera lo que fuera, Mark empieza a ver lo agobiante que era trabajar en la excavación de este lugar. Los hombres trabajaban aquí golpeando la piedra para hacer la cámara. Podemos ver a nuestro alrededor cómo lo hacían. Aquí, como en cualquier proyecto inacabado, podemos ver la mano del hombre y quizá la tragedia humana que supuso la construcción de la pirámide. Los trabajadores debían trabajar en condiciones extremas y, evidentemente, no era un trabajo para claustrofóbicos. En estos pasadizos aún se ven las esquirlas que dejaron los últimos trabajadores al utilizar sus herramientas. El polvo debía ser algo horrible. Se trabajaba bajo unas duras condiciones, pero a Keops no le importaba. Para él era más importante su pirámide y que acabaran el trabajo. Keops estaba preparado para presionar a sus trabajadores hasta el límite en la construcción de su grandiosa tumba, que le llevaría al más allá. Todo debía ser a una escala enorme. Por eso la Gran Pirámide está hecha con más de 2 millones de bloques de piedra. Bajo ella, a 30 metros de profundidad, está la cámara subterránea excavada en la roca. Una de las 3 cámaras que había. En la estructura de la pirámide hay una pequeña llamada la Cámara de la Reina. Justo encima,
Un pasaje inclinado llamado la Gran Galería conduce al punto principal de la pirámide, la Cámara del Rey. En ella hay un pesado sarcófago justo en el centro de la pirámide. El faraón solo podía llegar al más allá si su cuerpo mortal estaba a resguardo. Cuanto más grande e intrincada fuera esta gigantesca tumba, menos posibilidades había de que alguien pudiera entrar y encontrar su cuerpo. Pero cuanto más grande era el diseño, mayor era el número de piedras que había que trasladar en barco. En su astillero en El Cairo, Mohamed intenta construir un barco de madera como el que Merer utilizó durante el reinado de Keops. Pero le preocupa que su nave no soporte las pesadas piedras necesarias para construir una enorme pirámide. Queremos asegurarnos de que el barco sea lo bastante sólido para aguantar el peso de la piedra. Supongo que a Merer no le asustaban. No le preocupaban los problemas de peso. Pero nosotros no tenemos experiencia, y él sí la tenía. El equipo de Mohamed ha ensamblado el barco de 8 metros de largo utilizando las técnicas aprendidas de los antiguos relieves de la tumba. Pero aún no saben lo que deben usar para ensamblar las piezas. ¿Encontrará Mohamed la respuesta en uno de los descubrimientos más asombrosos de Egipto? Un increíble hallazgo a los pies de la Gran Pirámide. Fue el proyecto número 1 no solo en Egipto, sino en el mundo. Eisa Zidane supervisa el trabajo. Su equipo está recuperando unos artefactos de una profunda fosa excavada en la roca. Lo que han encontrado es asombroso. Son trozos de un barco desmontado. Según nuestros análisis, son de 2600 a.C. El mismo periodo que las pirámides de Keops, así que sabemos que este es el barco del faraón Keops. Me siento muy feliz, porque soy el primer hombre que toca esta madera desde hace más de 4000 años. Este barco desmontado era una ofrenda para Keops que supuestamente él volvería a construir en el más allá. El equipo debe averiguar qué se utilizó para mantenerlo unido. Hasta ahora no han descubierto nada que haga suponer que utilizaran barras de metal o madera. ¿Obtendrán la respuesta para saber cómo unir las piezas? El reto del equipo para reconstruir el barco es la factura que el tiempo ha pasado a la madera. Como se ve, las piezas de madera están en muy mal estado, muy deterioradas. La humedad y la temperatura eran muy altas, y esos son los factores principales de su deterioro. Los técnicos inyectan esa resina y rellenan los huecos para devolver a los tablones su forma original. Este tablón es uno de los más grandes con los que hemos trabajado hasta ahora. Seguro que los habrá mayores, pero este mide 8,5 metros de largo. Supuestamente pertenece a la cubierta cerca de la borda del barco. Si consigo que quede sólido y estable, podremos aprender mucho del material del propio barco. Es como un rompecabezas gigante y frágil. De modo que lo mejor para conseguir respuestas es con la última tecnología. Tras acabar la conservación de cada pieza, haremos un escáner en 3D e intentaremos ensamblar el barco en el ordenador para tener una idea sobre su forma sin arriesgar las piezas originales. El escáner en 3D muestra que muchos de los tablones tienen agujeros alineados, lo cual indica que el barco no llevaba ningún clavo.
Estos agujeros debieron usarse para pasar una cuerda a través de ellos. Sorprendentemente, el equipo ha descubierto que este barco fue literalmente cosido. En la fosa encontramos muchas cuerdas como esta. Las usaban para unir las piezas de madera, para unirlas sin utilizar clavos. La construcción y el diseño del barco de Keops proporcionó pistas esenciales sobre las técnicas que debieron utilizar en aquella época en la construcción de barcos. Pero este era un barco ceremonial que el faraón nunca habría usado en el Nilo. ¿Realmente se utilizó cuerda en la construcción de los cargueros que transportaban piedras pesadas? En Wadi al-Harf, Pierre Talet busca pistas que puedan demostrar si Merer usó cuerda para coser su carguero. Y cree haber encontrado el lugar donde éste guardaba su barco. Varias cuevas que han permanecido inalterables durante miles de años. Lo extraño es que este lugar ha estado totalmente olvidado durante más de 4 milenios. Y en Egipto, eso es muy raro, iniciar una excavación en un lugar absolutamente desconocido con anterioridad. Hasta ahora, el equipo ha descubierto 31 cuevas. Se conocen como galerías y están excavadas en las profundidades de la colina. El propio Merer utilizó una de ellas. Cuando excavamos esa galería, estaba totalmente llena de cerámica con el nombre del equipo de Merer. Mide unos 23 metros de largo. Y es una de las cuevas más largas que hay aquí. El objetivo era guardar los barcos. Debían tener una cueva muy seca para evitar la entrada de agua en su interior. El equipo de Pierre ha encontrado fragmentos de los barcos que Merer guardó en estas cuevas. Y las evidencias indican que realmente utilizaron cuerdas para unir los tablones. Esto es excepcional, porque hemos encontrado algunas piezas de madera muy largas. Tenemos gran cantidad de cuerdas y hemos descubierto que desmontaban los barcos quitando las cuerdas que unían los tablones. Eso significa que Mohamed tendrá que usar únicamente cuerda para unir las piezas del barco. En el Cairo, el equipo de Mohamed ya sabe a lo que se enfrenta. Pero ¿su barco unido con cuerdas será lo bastante sólido para transportar un gran bloque de piedra? Tenemos que hacer unos 1000 agujeros. La cuerda servirá para mantener la forma del casco y también para darle solidez. El equipo ensarta 5 kilómetros de cuerda en total, a través de agujeros cuidadosamente taladrados en la madera. Tras meses de planificación y construcción, finalmente, el carguero está terminado. ¿Pero qué tipo de piedra transportaba Merer? El papiro de Merer dice que su cargamento era una piedra muy especial. Caliza, blanca y brillante, de la cantera de Tura. ¿Pero para qué necesitaban esa piedra blanca? ¿Por qué Merer transportaba este tipo de piedras cuando había muchas otras en las canteras cercanas a la pirámide? En Gizeh, Mark Lenner está investigando. Este es el tipo de caliza blanca que Merer transportaba desde Tura. Es parte de los restos de las piedras de revestimiento en el centro de la base norte. Es lo que usaban para cubrir el exterior de la pirámide, uniéndolas tan firmemente que no cabe una hoja de cuchillo entre ellas. Cuando acabaron la pirámide debió quedar deslumbrante, de hecho, debía ser cegadora.
Lo que vemos hoy no es la rutilante pirámide tal cual la diseñaron los constructores de Keops. Lamentablemente, de los más de 920 metros del revestimiento de la base, solo quedan 50 metros. En la Edad Media, los constructores saquearon estas valiosas piedras. De modo que ahora la pirámide es en su mayoría lo que había debajo. La piedra que vemos hoy es caliza de peor calidad, de una cantera cercana. Keops consiguió la construcción récord de su pirámide utilizando atajos donde era posible. Puede parecer que la pirámide está construida con piedras apiladas, pero Mark ha descubierto que eso no es cierto. De lejos esto parece otro bloque, pero es un lecho rocoso sólido que los egipcios dejaron en el centro de la pirámide, y a partir de él colocaron piedras en el perímetro externo y luego lo fueron nivelando. Los antiguos constructores dejaron una base de roca bajo la gran pirámide como unos grandes cimientos. Eso significó que los constructores debieron arrastrar hasta aquí piedras de miles de toneladas. Pero esto solo fue una de las medidas para ahorrar tiempo que sirvió a los constructores de Keops para construir la tumba en plazo. Trabajaron la roca central de la pirámide que no necesitaba estar perfectamente cortada. Y los huecos que quedaban los rellenaron con cascotes y argamasa. Solo tallaron cuidadosamente a mano los bloques de la parte externa, para que los bloques de caliza de Merer encajaran con precisión. Por eso aquí, pegados a la pirámide, encontramos muchos trozos irregulares unidos con mortero. Se ve claramente la parte más chapucera de la pirámide. Lo que puede parecer un trabajo chapucero es en realidad otro secreto que ayudó a los egipcios en la construcción del monumento. Únicamente las piedras brillantes de caliza de Merer dieron a la pirámide una apariencia perfecta y fueron trasladadas desde la lejana Tura. Pero ¿qué suponía trasladar esa enorme cantidad de piedras utilizando únicamente mano de obra? Usando como guía el manuscrito de Merer, el egiptólogo Adel Kelani extraerá un bloque de piedra de tamaño medio para trasladarlo en el barco reconstruido. El reciente descubrimiento del papiro de Merer es tremendamente importante porque nos ha dado información sobre la vida de los trabajadores y sobre cómo cortaban los bloques de piedra, algo que antes era imposible entender. El bloque de caliza para la pirámide debía ser lo más perfecto posible. Es muy importante que tenga pequeñas grietas. El color y la dureza son buenos. En conjunto, este es un buen sitio para que corten el bloque. Fuera de El Cairo, en Tura, aún se sigue extrayendo caliza. Pero Adel y su equipo, dirigidos por el veterano cantero Fatih Ali Salama, utilizarán el método antiguo. Adel quiere cortar un bloque de 1,5 metros de largo, casi 1 metro de ancho y 1 metro de alto, con un peso aproximado de 2,5 toneladas. Esto es un cincel con acabado en punta, que era una de las herramientas que usaban los antiguos egipcios. El sonido de los martillazos y el de esta herramienta cortando la piedra eran música para los trabajadores. Los mantenía activos. Merer estaba muy familiarizado con este tipo de sonidos y con este tipo de escenas en el entorno de la cantera. Los antiguos egipcios hacían este agotador trabajo durante todo el año, a pesar del calor extremo. Cualquier retraso en el suministro habría frenado la construcción de la pirámide. En primer lugar, hacían unos cortes profundos para hacer los laterales del bloque.
Si vemos el tamaño de las piedras extraídas en los tiempos antiguos, se ve que este bloque tiene más o menos las mismas dimensiones. Esta es la misma técnica que se utiliza ahora y la misma que utilizaban en la antigüedad. Conforme el corte es más profundo, los canteros tienen más dificultad para llegar al fondo. Casi han acabado la primera parte, pero tienen un problema. Las herramientas no llegan más abajo para seguir cortando. En este momento no pueden profundizar más. Las evidencias encontradas en las antiguas canteras muestran que los constructores de pirámides tenían un problema similar y para resolverlo y llegar hasta el fondo, ensanchaban los cortes. Ya hay espacio suficiente para que puedan usar sus herramientas y sigan cortando para acabarlo. Son necesarios 12 hombres y 90 minutos de duro trabajo para cortar el bloque de piedra. El bloque está totalmente separado por los lados, pero no por abajo, que es la parte más importante y complicada. Si estropean la piedra al cortarla, tendrían que empezar de nuevo. De modo que introducen cuidadosamente unas cuñas para conseguir que la piedra se raje a lo largo. Vale, se está rajando. Ya está. Pero ahora deben hacer palanca para levantar el bloque y que ruede hasta la zona de abajo. Han acabado. Pero solo si la piedra no ha sufrido daños. Merer la habría rechazado si estuviera agrietada. Merer observaba muy de cerca los bloques como este. Los escudriñaba cuidadosamente antes de transportarlos en su barco para luego no tener problemas. Hoy este bloque supera la inspección de Adel y podrá utilizarse para comprobar el barco reconstruido de Merer. Pero ¿cuántos bloques como este transportaba Merer en su barco? En Wadi al-Harf, Pierre busca la respuesta en los diarios de Merer. Tura es el lugar donde los egipcios extraían bloques de caliza de calidad. Según el papiro, hay dos zonas distintas, Tura del sur y Tura del norte. Así que extraían la piedra en dos sitios diferentes. Creo que todo estaba perfectamente planificado para una mayor eficacia en el trabajo. En el papiro se dice que Merer y su tripulación navegaron río arriba hasta la cantera de Tura del sur. Allí pasó 2 días con sus hombres cargando piedras. Cada barco podía transportar 30 bloques de piedra con un peso de 2,5 toneladas cada uno. Merer alternaba Tura del norte y del sur cada 10 días. Para trasladar las 68.000 piedras de revestimiento, se necesitaron 4 equipos como el de Merer trabajando 25 años. Creo que alternar entre Tura del norte y Tura del sur se debía a que el inspector Merer esperaba que los bloques estuvieran listos para zarpar lo antes posible. Era una enorme y eficaz producción en cadena sin tiempo para errores o retrasos. Pero ¿cómo le irá a Mohamed con su barco reconstruido? En el Cairo, Mohamed debe comprobar si su barco es estanco antes de pensar en cargar el bloque de piedra.
Estoy nervioso. Ha llegado la hora de la verdad. Se verá en 5 minutos, en cuanto el barco esté en el agua. La botadura del barco también era un gran acontecimiento en el antiguo Egipto. Merer se acercaba para ver la botadura del barco, a fin de asegurarse de que todo estaba a punto para sus propósitos. El barco pesa en torno a 2,5 toneladas. Ahora retiran el camión. Los antiguos egipcios ensamblaban los barcos en la orilla y los echaban al agua sobre rodillos de madera. No estoy seguro de si flotará o no. El barco aguanta el peso de varias personas. Pero Mohamed debe comprobar si el casco es estanco. Parece que está bien. De momento no ha entrado agua. Pero pronto Mohamed ve un gran problema. Ha entrado agua. La pregunta ahora es, ¿qué cantidad de agua puede soportar? Algo que preocupa a Mohamed. Van a ver por dónde entra el agua para intentar detenerla. La mayor parte lo hace por la parte central del barco. Pero la suerte le sonríe. El agua ha hinchado las juntas y ahora el barco es estanco. Algo que los antiguos egipcios sabían bien. En ocasiones, sumergían el barco entero. En la época de Merer, metían el barco en el agua y dejaban que se hundiera. Es una fase muy importante para la estanqueidad. También ayuda con las ataduras, porque las cuerdas se tensan y unen los tablones fuertemente. Finalmente, el barco está listo para su enorme carga. ¿Pero aguantará un bloque de 2,5 toneladas? Mohamed cree que hasta ahora Merer estaría contento con el resultado. Lo que me parece interesante es cómo los científicos, cómo los egiptólogos interpretaron estos textos. Y las evidencias directas, los tablones y fragmentos que encontraron. Creo que la interpretación se acercará a la verdad. Estoy convencido de ello. El hallazgo del manuscrito de Merer, los canales ocultos y un gigantesco barco enterrado como ofrenda a Keops revelan finalmente los secretos sobre cómo los antiguos egipcios construyeron la Gran Pirámide. Se trataba de un desierto inhóspito, pero los arqueólogos han descubierto que el agua y los barcos jugaron un papel más importante de lo que pensaban. De hecho, Keops utilizaba el poder del Nilo para asegurarse de que sus trabajadores no se rindieran. Pero mientras el equipo navega por el Nilo transportando el gran bloque hasta la pirámide, se desvelarán más sorpresas sobre lo que supuso construir la tumba más grande que el mundo había conocido. Quedan más misterios por resolver. ¿Cómo manejaban los antiguos egipcios un barco con un cargamento tan pesado? Aquí hay agua. ¿Cómo el faraón alimentaba y alojaba a su gigantesca mano de obra? ¿Estamos en el lugar donde Merer y sus hombres pasaban la noche? ¿Y cómo, con solo fuerza humana, pudieron trasladar por tierra los grandes bloques? Se ha atascado.